tarifa de realidad que yo estoy usando, te la recomiendo. Es una inteligencia artificial que no tiene datos, o sea, los subís vos. Vos subís tu información, o sea, primero un proyecto y subís, no sé, 30, 40 PDF. Y es interesante porque para hacer puntuaciones, decís, che, todos los libros que encontrás como te encuentras ese trabajo es un trabajo de... Ahí tengo el link, de hecho, ya te envío. Esto es un SMP. Es un MP. Te devuelve la cita, chicos. ¿Qué iba a decir que estaba? No te podías estar acá. ¡Ay, ojo el cable de esto! Ahí está. Gracias. No hay nada. Encima la corro porque... Dale. No, súper bien. No, muy ameno. Se nos arrancamos un poquito trabados en la salida, pero... Sí, viene un par de veces. Hace mucho tiempo que no... Hace 5 años. Y acá bueno, me queda claro, falta la parte nueva. No, parece 5 años, está normal, El parlante está acá abajo. está tapando la parte. Yo te diría, no se puede correr el alargue de la computadora porque eso van a pasar y lo van a tirar a la mierda. No, por eso me puedo... Me pone nervioso. Armamos un espacio dentro de la página de citas, de los autores que estamos trabajando. Ahí va. Ahí está. Está saliendo todo en vivo esto. Está saliendo todo en vivo. Mirá. Bueno, esto es televisión en vivo, señora. No se queje. Y la gente no tiene la selección de fuentes de bodegas. Puede agarrar cualquier cosa. Cuando ves la cualidad del estilo que te puede elegir qué te parece mejor acá. Artículos que son más citados. Sí, pero igual no llega. Ahora lo movemos, lo abrimos y lo ponemos aquí. ¿Qué es lo que no llega al papel? Si no, pásamelo por acá. Otra. Cuidado con el de la combo. Ahí bien. Hola. Buenas. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo. Bueno, hola a todos y todas. Bueno,
principio, José y Juli. Queremos hacer una breve presentación a este espacio. Antes, obviamente, que agradecerle a Bruno y a Luis por venir y acercarse. Nada, un poco hacer un marco, primero, la alegría que es para nosotros ver tantos compañeros y compañeras en este aula y encontrarnos en esta charla. Y enmarcar un poco, bueno, cómo lo venimos pensando, que venimos pensando también para generar este tipo de encuentros. Venimos discutiendo, bueno, hace bastante tiempo lo que necesitamos para nuestra formación, las cosas que vemos en nuestra carrera, en un plan de estudios que necesita actualizarse, que necesita de psicólogos y psicólogas formados para las situaciones y la realidad que nos atraviesa hoy en día. Venimos pensando en esta temática también para esta charla como una problemática central y es lo que nos viene atravesando mucho, así que queríamos comentarles eso en primer lugar y bueno, después poder introducir a nuestros panelistas. Pero bueno, algunas de esas cosas y también retomamos. Bueno, sí, por mi parte también agradecerles. A mí, en lo personal, me parece importantísimo este espacio porque yo, por lo menos en mi generación o en mis pares, veo que se está configurando bueno, el ChatGPT o las distintas inteligencias artificiales como herramientas para abordar los padecimientos que se vienen configurando los últimos años, también con la pandemia. Sabemos que los diferentes padecimientos se fueron transformando y con esto el incremento de la atención en salud mental que necesitamos para toda la sociedad. Bueno, de la mano un poco de lo que dijo Juli, encontrarnos acá para discutir nuestra formación, para ponernos a pensar si en verdad cuando nos recibamos tenemos las herramientas necesarias para salir y abordar a esos sujetos que necesitan de distintas escuchas que se basan en el vínculo de acá, en el vínculo personal, en el vínculo del día a día, de la presencialidad. Nos parece importante hacer esta diferenciación en lo que es un vínculo en las redes y el rol de las redes sociales y lo que es, encontrarnos, hablar con un otro, exteriorizar nuestros problemas, y esa diferencia es importantísima también. Sí, no menor, digo también cómo lo pensamos y estos encuentros donde, por ejemplo, bueno, Inés es compañera de primero, yo soy compañero de sexto y también nos encontrábamos charlando. Bueno, estas son cuestiones que nos encuentran discutiendo en todos esos años y en lo transversal de la carrera y digo que loco, ¿no? Porque son los problemas que se nos vienen, que se presentan hoy, que nos preocupan, que nos ponen a pensar como futuros profesionales, que somos los estudiantes los que estamos diciendo, che, tenemos que actualizar, modificar nuestro plan de estudio, que es a través de todo esto, que es a través también de planes, de planificación, y es con nuestros docentes, con nuestros no docentes también. Digo, son cuestiones que venimos discutiendo en el consejo directivo, que es algo que tiene que suceder efectivamente, la modificación del plan de estudios, que tenemos que encontrarnos cara a cara, esto que decía Ine, cuerpo a cuerpo a discutir estas cuestiones en la facultad, que la verdad que no son menores, y digo, también veníamos charlando cuando pasamos por curso invitando, decíamos, bueno, de la pandemia a esta parte, muchas cosas fueron cambiando, la necesidad de poder atender a la salud mental es cada vez más necesaria, valga la redundancia, y estas problemáticas, estas cuestiones, como por ejemplo, cómo se presentan los vínculos hoy, cómo intermedian entre eso las redes sociales, qué rol juegan las nuevas tecnologías, que es un poco la propuesta de la charla de hoy, con la inteligencia artificial, ChatGPT, en esto de, bueno, hay jóvenes, no solamente jóvenes, pero un montón de compañeros, compañeras que se sienten solos, angustiados, que nos pasan un montón de cosas y ya la respuesta no la estamos encontrando en un otro, sino, por ejemplo, esto, en una máquina. Como alguna de las preguntas que se nos despertaban para pensar en esto. Así que, sin mucho más preámbulo, perdón por la larga introducción, pero bueno, creo que también da pie para pensar que esta va a ser una charla donde podemos pensar un montón de cosas y las venimos pensando, y presentar a nuestros panelistas que, bueno, de vuelta, muchísimas gracias por poder acercarse y hacerse el tiempo. También el viaje que tuvieron hasta acá. En primer lugar, bueno, presentarlo a Luis Sanfilippo, que es, psicoanalista, docente también de nuestra facultad, de la cátedra de Psicoterapia 1, una materia de quinto año de la carrera. Así que, bueno, muchas gracias, Luis, por estar acá. Y también, bueno, Bruno Bonolis, que él también es docente de la UBA, en este caso, él también es magíster en filosofía, psicoanalista y, bueno, también divulgador del psicoanálisis. Así que, bueno, nada, breve. También, bueno, Bruno había traído también, esto lo digo también como chivo, había traído unos libros también para poder presentar algo también de su producción. Así que, bueno, nada, también para que sepan que también lo que escribe Bruno está muy zarpado y nos interpela mucho, así que solamente esa invitación. Y bueno, dejar que arrancar, agradecerles por el tiempo
Y bueno, después por ahí pienso esto en cuanto a dinámica, que era un espacio de preguntas y de vuelta más sobre el final de la charla. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mucha gente, supongo que debe ser una temática que genera entusiasmo. Y lo primero que quiero decir, antes de frustrar expectativas, es que, bueno, resulta difícil decir algo con certezas, en general siempre, porque uno tiende a dudar, pero más aún, más cerca al micrófono, ¿se escucha bien allá? ¿Sí? Pero más aún me parece en relación a un proceso que está abierto, ¿no? O sea, a algo que es relativamente reciente, me parece que tan fuerte empieza a acoplar y no, hay una parte técnica que nos va a empezar a generar malestar. Hola, 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 hola. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte y en todo caso con el micrófono a este volumen. No, les decía, se trata de algo nuevo. Yo me acuerdo en el momento de la pandemia que a la semana de la pandemia había salido un libro de uno de los filósofos importantes, no me acuerdo cuál era, pero que ya decía un montón de cosas sobre algo que habían recién empezado y cuyas consecuencias todavía las estamos viviendo. Me parece que sobre todo en relación a los cambios que puede introducir un instrumento tecnológico como la inteligencia artificial, todavía estamos muy verdes. Y decir algo más nos mete en territorios que podríamos decir propios de la ciencia ficción. Con lo bueno que tiene la ciencia ficción para habilitar a pensar, si uno la toma como eso, ¿no? Una habilitación a pensar futuros posibles y no como un destino ineludible en donde vamos a acertar lo que va a pasar o lo que está pasando. Y más aún en un momento en un presente donde las perspectivas de futuro, como dice el título de un trabajo de un crítico cultural que me gusta mucho, que se llama Mark Fisher, que tiene un título que se llama La lenta cancelación del futuro, en un momento en donde es difícil concebir un futuro en términos optimistas y un futuro en sí mismo, ¿no? Como si algo que era propio de la modernidad, que era pensar que avanzábamos hacia un futuro que suponíamos mejor y que suponía un orden de progreso, hubiese empezado a eclipsarse. Y que en ese sentido es difícil pensar en términos de utopías, y más bien tendemos a imaginar futuros distópicos. Y algo de eso la inteligencia artificial me parece que nos invita a pensar. Y junto con esos futuros distópicos no ponernos en pesimistas y decir todo el tiempo pasado fue mejor. Porque ustedes son jóvenes, más jóvenes que nosotros incluso, entonces no le voy a venir con el tango a convencer de que antes estábamos mejor, porque además es discutible. Siempre es parcial, siempre es en relación a cosas. Pero bueno, en todo caso, tirar la cuerda hacia futuros distópicos a veces permite pensar aspectos del presente que nos invitan a cuestionar cosas que se empiezan a instalar acríticamente. Bueno, la pregunta era si les psicólogos pueden ser reemplazados por ChatGPT. Yo digo sí. Sí pueden ser reemplazados. Porque poder es una pregunta que invita a pensar en si eso puede llegar a ser posible. Y efectivamente puede llegar a ser posible, y eso por dos razones principales. La primera es que las psicologías, las psicoterapias, los psicoanálisis no son dimensiones inherentes a la existencia humana. No son algo que existió en todo tiempo y lugar
y que es necesario, universal, como podríamos pensar de alguna otra cosa, ¿no? Como nos enseñaban cuando aprendemos lógica, que los hombres son mortales, los seres humanos, vamos a decirlo así, porque si no serían los hombres y las mujeres y otras personas que no son ni hombres ni mujeres. Bien. Entonces, eso es universal. La psicología no. No existió en todo tiempo y lugar y no tenemos por qué pensar que va a existir en todo tiempo y lugar. En todo caso, son discursos, prácticas y comunidades profesionales, profesiones que arman comunidades, discursos, prácticas, comunidades profesionales, que son modernas. Surgen hacia el fin del siglo XIX, llevamos con relativa autonomía respecto de otros espacios del saber humano, surgen a fines del siglo XIX y no sabemos hasta cuándo van a durar. Y de hecho forman parte de Occidente. Y como Occidente tiende a colonizar el mundo, tiende a extenderse a otras regiones culturales del planeta, pero no necesariamente a todas. En todo caso, el mundo psi, estos discursos, estas prácticas, estas comunidades profesionales también pueden ser vistos como intentos modernos de dar respuesta, ahí sí, a algunos interrogantes que por ahí atraviesan a la humanidad desde hace mucho, quizás desde sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conocemos? Por ejemplo, ¿en qué se soporta o se fundamenta nuestra acción? Por ejemplo, ¿qué nos hace sufrir y cómo podemos aliviar ese sufrimiento? O, ¿de qué forma nos vinculamos con uno mismo, con los otros, con las cosas? Esas son preguntas que si uno ve la historia de la filosofía y si ve otras filosofías no occidentales, parecen estar presentes en buena parte de las comunidades humanas. En todo caso, el mundo psi da respuestas, que no son las únicas. Hubo anteriores, religiosas, filosóficas, y apoyadas en discursos, modo de organizarse, etcétera, que no son ni religiosos ni filosóficos necesariamente. Y después, hoy empiezan a aparecer otras. Si uno le pregunta a ChatGPT por esta, o a cualquiera de las otras IA, yo después le voy a dar ejemplos de dos, no solo ChatGPT, seguramente van a intentar responder algo. Y van a responder algo con cierta argumentación. En ese sentido, quizás sea en el futuro donde se va a ver si las disciplinas psi, al menos tal como las conocemos, van a seguir existiendo o no. Entonces, en ese sentido, digamos, no tenemos que suponernos eternos, ¿no? En segundo lugar, también es posible que lo reemplace porque la ciencia y la tecnología introducen objetos, introducen técnicas que modifican la existencia humana en todos sus niveles. Nosotros ahora estamos pensando en la inteligencia artificial, pero los invito a ir al siglo XIX y pensar en el ferrocarril, ¿no? Que se introduce en un mundo que en muchos sectores, sobre todo en pueblos, era un mundo que funcionaba con un orden antiguo, un modo antiguo de vincularse con otros, de habitar la vida cotidiana, y donde lo que vivían los jóvenes era más o menos igual que lo que habían vivido sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, y estaban los oficios de siempre, y las vestimentas de siempre, y las comidas de siempre, y llega el ferrocarril. Y de repente, nadie había salido de ese pueblo, y los jóvenes empiezan a ir a trabajar a 50 kilómetros de distancia. O pueden recorrer primero Europa, después llega a estos territorios en los cuales vivimos, 500 kilómetros en pocas horas, y de repente conocer otras culturas, otras costumbres, otra vida. O sea,
siempre los artefactos tecnológicos introducen modificaciones que cambian radicalmente la vida de las personas. Y tenemos el ferrocarril, y tenemos el teléfono, y tenemos la radio, y tenemos los instrumentos de guerra. Y el siglo XX nos dio una buena muestra de lo que podemos hacer con eso, y tenemos la electricidad, y tenemos en un momento el correo electrónico, y después internet, y después los smartphones, y ahora tenemos la inteligencia artificial. O sea, y eso funciona con relativa autonomía. Quiero decir, la ciencia y la tecnología tienen un funcionamiento y una racionalidad que es propia y que es muy difícil de introducir en ellas preguntas ético-políticas, porque una de las características que los filósofos suelen decir y ciertos historiadores suelen decir que tiene la modernidad es que introdujo una separación entre las esferas epistémica, ética y política. Es decir, que la pregunta por el conocimiento y el modo en que el conocimiento avanza va muchas veces desligado de las preguntas éticas sobre el fundamento de la acción y la pregunta política por las consecuencias que eso tiene en el lazo entre los seres humanos, en el modo en que los seres humanos se vinculan y se organizan. Eso significa que hay que aceptar el avance de los dispositivos. El avance que no sabemos es hacia dónde. Nos decían que era hacia el progreso y había una confianza en que eso nos llevaba a un mundo mejor. Todo el siglo XX mostró que eso no es necesariamente así, porque introduce el mismo instrumento, la energía nuclear, pero también el ferrocarril, y cada uno de ellos nos pueden llevar hacia solucionar un montón de aspectos de la vida cotidiana y al mismo tiempo generar los horrores más grandes, ¿no? Entonces, esa racionalidad que es intrínseca al despliegue científico-tecnológico de Occidente hace difícil introducir preguntas éticas y políticas en relación a eso, y al mismo tiempo me parece necesario. O sea, yo lo que considero es que sería un poco inútil prohibir la inteligencia artificial. Es inútil. O sea, lo hacemos los docentes. Le decimos no usen la inteligencia artificial en el momento del examen. Lo podemos hacer los psicólogos, advirtiendo en un reel que es mejor que no le hablen a ChatGPT y vengan a hablar con un psicólogo. Pero, en todo caso, es ilusorio pensar que eso va a poder ser prohibido o frenado en todas sus dimensiones. Lo que sí quizás sea necesario ver es la manera en que reflexionamos críticamente e intentamos regular algo de eso. Y la regulación no es igual a la prohibición. La regulación es tratar de pensar y de establecer algunos criterios más o menos consensuados que permitan aliviar algunos efectos que consideramos perjudiciales que pueden llegar a tener algunos instrumentos tecnológicos, ¿no? Y en ese punto, sí, introducir una reflexión ético-política sobre las consecuencias que puede tener un uso, vamos a decirlo así, indiscriminado, acrítico de la inteligencia artificial, sobre todo en ciertas dimensiones de la vida humana que nos parece interesante preservar, al menos en términos de derecho, ¿no? Porque si no, efectivamente, me parece que ahí sí la ciencia ficción y las distopías muestran bien que
si no intentamos hacer una reflexión crítica, si no intentamos introducir algún tipo de pregunta ético-política sobre las consecuencias que tiene ciertos usos de la inteligencia artificial o de otros instrumentos tecnológicos, si renunciamos al intento de poner algunas condiciones a los usos y lo dejamos librado a un libre despliegue, ¿no? Como a veces se piensa respecto de la economía, probablemente ocurran cosas que la ciencia ficción muestra, hasta dónde puede llegar cierto despliegue de algunos artefactos tecnológicos en la transformación radical de la vida humana. Bueno, después hacia el final voy a retomar esta cuestión de la ciencia ficción y las distopías para tratar de pensar, a partir de ella pensar algunos ejemplos de qué es lo que tendríamos que tratar de preservar, regular, y qué es lo que, en todo caso, por ahí no tiene tanto sentido ver solo en la IA un cuco. Porque efectivamente, agrego una tercera cuestión si quieren. Efectivamente la psicología es las psicologías, hay muchas dimensiones. Y para muchas cuestiones de las psicologías, como para muchas cuestiones de la vida humana, puede ser una herramienta muy útil. Recién hablábamos con Bruno, por ejemplo, si uno está investigando algún tema y viene leyendo un montón de artículos, estudios, o tiene datos estadísticos de alguna cuestión, introducir esos datos en una inteligencia artificial para que encuentre continuidades, repeticiones, que plantee estadísticas, seguramente es una herramienta muy útil para que luego pueda ser utilizado como un instrumento para pensar. Y una cosa es pensarlo como un instrumento para pensar, y otra es pensarlo como algo que piensa en lugar de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, me parece que las preguntas que valdría la pena introducir es: ¿en qué aspectos la inteligencia artificial podría reemplazar a los psicólogos y en cuáles no? Y en ese punto, digamos, en cuáles no, yo diría, ¿cuáles serían aquellas dimensiones específicamente humanas? O cuáles son los rasgos, algunos rasgos propios de lo viviente que no se reducen a los sistemas formales capaces de realizar cálculos y buenas argumentaciones, como puede ser una IA, ¿no? Y después, ¿qué consecuencia tendría ese reemplazo? O sea, ¿qué consecuencia tendría renunciar a esas dimensiones más específicamente humanas, creyendo que la IA las puede reemplazar completamente? ¿Sí? Bueno, esas son las preguntas que quisiera plantear. Ahora voy a decir otra cosa, que es que yo le pregunté a la IA si la inteligencia artificial puede reemplazar a los psicólogos, a los psicólogos. Y se lo pregunté a ChatGPT y al DeepSeek, que es la inteligencia china, ¿no? Y tienen algunos matices diferentes en su respuesta. El ChatGPT es bastante obsecuente. Es chupamedias que siempre quiere aumentar tu autoestima. Parece algo propio de algunos rasgos de la cultura norteamericana que en la inteligencia artificial china no se cuelan. Y lo primero que me dijo es una excelente pregunta. Y por ahí sabía que yo era psicólogo y me dice, la respuesta corta es no, los psicólogos no pueden ser reemplazados, no pueden ser completamente reemplazados por ChatGPT ni por ninguna IA actual. Y esto sí, lo subrayo porque no es un punto de coincidencia de las dos. Te contestan por ahora. ¿Ese es GPT? ¿Lo Sí, actual? sí, y la china también. Las dos dicen por ahora. Y en ese punto tienen razón. O sea, tienen razón. No sabemos hasta qué punto. Formaba parte de un futuro de ciencia ficción pensar en la inteligencia artificial hasta hace poco,
Después voy a poner algunos ejemplos de ciencia ficción del siglo pasado que sirven para pensar algunas de esas cuestiones, pero eran cosas que aparecían en la ciencia ficción. Y ahora esto está funcionando y te dicen por ahora. Pero después, en el despliegue de la respuesta, yo me anoté un par de cosas, subrayé un par de cosas de lo que me respondía, en qué cosas sí, en qué cosas no. Y en todo caso voy a leerle lo que respondió y voy a hacer algún comentario respecto de eso, ¿no? ¿Qué puede hacer ChatGPT en el campo de la psicología? Puede escuchar activamente, dice. Y aclara, acto seguido, esto lo copié textual, copy-paste, ¿no? Hice mi tarea de esa manera. Puede simular una conversación empática. Y como yo tengo mis vicios, subrayo simular, ¿no? Que es una palabra siempre interesante, porque también es cierto que eso forma parte de una dimensión humana. Porque efectivamente los seres humanos podemos simular, podemos mentir. De hecho, algunos seres humanos a lo largo de la historia han sido sospechados de simuladores y simuladoras, ¿no? Desde las histéricas del final del siglo XIX o los soldados neuróticos de guerra. Pero en todo caso, es casi una confesión de que hay una simulación. Pero además, me interesa el término de conversación empática. Después vamos a ver que la inteligencia china no está tan de acuerdo en este punto, ¿no? Pero la conversación empática, y en ese sentido yo le doy la razón al ChatGPT más que a DeepSeek, porque efectivamente por ahí una conversación empática se puede simular. Puede haber una respuesta amable, puede haber una escucha atenta, como decía ahí, puede no cansarse de responderte y continuar. Y un poco me parece que actúa un poco como empleado de McDonald's, o como un especialista en atención al público de alguna organización, en donde efectivamente con la mejor cara te responde a tus quejas, a tus penares, pesares y demás, y efectivamente te dice vamos a tratar de hacer todo lo posible y te da un formulario para que llenes, para seguir con los pasos del reclamo. O sea, yo creo que la empatía tendría que ser opuesta a otro término que es el conmoverse, ¿no? O sea, hay modos de ser empático con el otro que suponen tratar de mostrar que se está comprendiendo el dolor ajeno, pero en la misma medida en que no es capaz quien muestra eso de conmoverse, es decir, de moverse con ese dolor ajeno a punto tal de dejar de lado las burocracias, las respuestas prearmadas, el conjunto de toda la información que yo tengo para tratar de resolverte eso y estar dispuesto a transformar absolutamente todo lo que uno piensa y lo que son sus hábitos para tratar de alojar algo de lo radicalmente otro, de lo radicalmente singular que puede llegar a tener el problema que tiene una persona. O sea, la IA creo que no puede ser hospitalaria, si lo entendemos la hospitalidad en un sentido fuerte, que no es abrir las puertas, te escucho y te voy a dar un montón de respuestas, acomódate a alguna de ellas, sino estoy dispuesto a transformar toda mi casa para incluso irme de mi casa, ¿sí? Para tratar de ver cómo hacer para resolver esto que te está pasando. ¿No? ¿Se entiende esa diferencia entre una empatía y un conmoverse con el otro, una hospitalidad que en realidad es decirle acomódate a lo que te ofrezco, o la capacidad de renunciar a todo lo que yo sabía,
a todo lo que son mis hábitos para tratar de ver cómo hacer con esto que te está pasando. ¿Sí? Después dice ChatGPT que brinda estrategias generales para el manejo del estrés, la ansiedad o mejorar los hábitos. Y en ese punto hay todo un territorio del mundo psi, de la autoayuda, del coaching, de las terapias más o menos protocolizadas que efectivamente pueden ver peligrar sus intereses gremiales porque en la medida que se trate de estrategias generales, la información con la que cuenta el ChatGPT puede ser más vasta que la que cuenta un ser humano. Igual conversábamos recién con Bruno algo que también es cierto. Estas inteligencias artificiales también funcionan mejor cuanto mejor sea la información que uno le brinda. Porque si no, las respuestas las sacan de la web. Y la web hay de todo. Y el criterio... También esto podría decir, el ChatGPT me podría decir, esto es actual. Por ahí en unos años mejoramos el criterio y seleccionamos mejor la respuesta. Pero independientemente de eso, a mí me da la sensación de que hay algo de las estrategias generales que pueden funcionar mejor, pero ahí donde se necesita inventar una respuesta frente a un problema que resiste cierta singularidad. Y singularidad no es que es del individuo, sino que porque puede ser de un barrio, puede ser de un conjunto de personas. Digo, cuando se necesita, y sobre todo porque muchas veces esos problemas que no solo son singulares, sino que son complejos y multideterminados, y que por ahí se necesita un conjunto de respuestas que la persona sola no puede vehiculizar y que además por ahí no están escritas en ningún lado. Bueno, ahí el ChatGPT te advierte que hay algo de eso que no va a poder. Bueno, también puede brindar psicoeducación y efectivamente, de hecho, el movimiento de la salud mental cuando surge, entre otras cosas, se proponía que haya información psi para que al alcance de la mano de las personas para que puedan resolver algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, la crianza de los hijos. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. El problema por ahí es confiar que alcanza con eso, ¿no? Porque de hecho muchas veces lo que dice la persona que sufre es, sí, ya sé todo esto. Porque lo vi en los reels, me lo dijeron todos mis amigos, lo hablé 20 veces con mi terapeuta y aún así no puedo. ¿Qué cosas no puede hacer el ChatGPT? No tiene acceso al contexto completo. O sea, efectivamente hay algo de la historia de las personas, del contexto cultural en donde viven, del contexto familiar, del modo particular, singular que tiene de pararse frente a todo eso en la vida, que es muy difícil que cualquier ser humano pueda acceder, más a un ChatGPT, y más aún en lo que se busca el ChatGPT, que es que rápidamente me resuelva algunas cuestiones. No puede hacer terapia profunda, y de eso dice, ¿no? No puede ofrecer una terapia personalizada ni construir una relación terapéutica genuina. Y ahí me detengo un poco más también. Por ahí hay algo del lazo humano, hay algo del modo en que los seres humanos nos enlazamos, que no funciona con una inteligencia artificial. O sea, y yo me anoté dos cosas ahí como, en principio, al menos por ahora, como dice el ChatGPT, no tienen ni cuerpo ni deseo. O sea, hay algunas dimensiones de la vida humana que tienen que ver con qué hacemos con la falta, con aquello que no logra garantizar una existencia plena, qué hacemos con el erotismo, con la angustia, que a mí me da la sensación de que podríamos ubicarlo en ese plano de unas dimensiones específicamente humanas y que es difícil pensar que en el ámbito de la inteligencia artificial eso se ponga en juego. Y la verdad es que
por ahí la misma respuesta, ¿no? De alguien que uno supone que puede estar atravesado por las mismas pasiones que la atraviesan los seres humanos, que puede amar y puede odiar, que puede angustiarse, que puede tener miedo, que puede no tener certezas y aún así tener que decidir, y que esa decisión sin certezas tiene consecuencias. Estoy hablando de un psicólogo cuando está trabajando. Bueno, quizás tenga un valor diferente, como si, vamos a decirlo así, en el lazo que se establece con un sí, esas dimensiones están en juego y forma parte de la dificultad de nuestra práctica, pero también a veces también forma parte del valor que puede tener que otro ser humano, que podría ser indiferente, que podría resultarle insoportable lo que le estoy diciendo o lo que estoy haciendo, que podría generarle horror y aún así está ahí tratando de ver qué se hace con eso, quizás tenga un valor distinto que una IA que uno supone que está ahí para decirme siempre, excelente respuesta. Para no robar un poco más de tiempo, les digo algunas cosas que diferentes con la otra, con la inteligencia artificial china. Dice, ofrece ejercicio, directamente dice, la IA ofrece ejercicio de mindfulness, meditación o terapia cognitivo-conductual, básica. Analiza patrones de lenguaje para detectar posibles problemas. Bueno. Y puede llegar a más personas a bajo costo, especialmente en áreas con pocos profesionales, lo cual es completamente cierto. Y lo cual muestra un punto a favor y un punto para pensar nuestro estado de situación. Porque efectivamente, ese joven que en el reel que subió la gente de Utopía ayer, cuando se va a dormir, en vez de leer un cuento o mirar una serie o hablar con un amigo, amiga o familiar, lo que sea, le habla al chat GPT. O pensemos en alguien que vive solo. Pensemos en un anciano que vive solo y que nadie lo visita. Quizás es cierto que el chat GPT le ofrece un diálogo y una cierta compañía. Pero al mismo tiempo, ¿eso no nos invita a reflexionar sobre nuestro estado de situación? ¿No nos invita a reflexionar sobre qué hacemos en nuestras sociedades, y sobre todo en las sociedades occidentales contemporáneas, que pregonamos tanto un individualismo que nos deja solos? Y donde parece no haber tiempo para juntarte con alguien a tomar un café, para y participar de una actividad que no sea productiva automáticamente, generadora de ingresos o de trabajo, etcétera, y no sé, tomar unos mates, comer un asado y tener un lazo con el otro. O sea, no digo solo ir a terapia 10, 20 años, digo no tener la posibilidad de encontrarse con otros. Bueno, y para la inteligencia artificial china, la IA no puede generar empatía humana. ¿Vieron lo que les decía del anterior? O sea, como que ahí hay un punto que quizás también muestre un rasgo humano de las inteligencias artificiales, ¿no? Que depende en qué contexto cultural hayan sido construidas, quizás el tipo de respuestas que dan no sea exactamente lo mismo, lo cual me parece mejor, incluso. Bueno, por último, yo les hablaba de ciencia ficción. Les voy a poner 4 ejemplos de ciencia ficción. 2 que muestran los riesgos de la inteligencia artificial si la dejamos, vamos a decirlo así, avanzar sin pensarla críticamente y sin intentar hacer algún tipo de regulación ético-política. Uno es Terminator, ¿no? El puro cálculo racional demuestra que los seres humanos son una carga. Cualquier comparación con ciertos modos de organización de la política en las sociedades occidentales contemporáneas no es casual. O sea, eso lo puede decir una máquina o lo puede decir un técnico que dice que sobra gente. Y que, como sobra gente, lo mejor que podemos hacer, lo más eficiente es aniquilarla. Ya pasó varias veces a lo largo de la historia. Y
La Shoah es el ejemplo paradigmático, pero Terminator también lo muestra bien. Y hay otra que es Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz que es un mundo en el cual se promete, que también es muy parecido a algunos rasgos de nuestro presente, se promete una felicidad al alcance de la mano, que cualquiera podría llegar a eso, con un poco de voluntad, mérito propio y con la ayuda de ciertos fármacos o de ciertas técnicas psi, ciertos discursos, regulación del discurso que le permitiría estar conectándose siempre con las emociones positivas y todo eso y tener una cara sonriente, pase lo que pase. Ahora, también hay otras, o sea, eso me parece como las distopías que muestran cómo un avance acrítico de la inteligencia artificial podrían llevar a un mundo sin humanos, donde los humanos sobran, o a un mundo en donde los instrumentos técnicos prometerían la felicidad bajo el precio de una regulación completa de la vida humana. Ahora, hay otras dos obras de ciencia ficción que me parecen más interesantes. Una es Blade Runner. Porque en Blade Runner, creo yo, la quise volver a ver en estos días, pero mi recuerdo dice que por ahí se la puede pensar al revés. Que es que de alguna manera, hacia el final, las máquinas, o sea, esos robots humanoides creados artificialmente, se humanizan. Y se humanizan en el punto en que empiezan a tener deseos y se empiezan a sufrir malestares y a vincularse con seres humanos aún a riesgo de perder su propia vida. O sea, que en todo caso aparece ahí como el deseo, más allá de la posibilidad de procrear, que era algo que aparecía en Blade Runner, pero la cuestión del deseo y la cuestión de la angustia y del malestar aparecen como algo que termina humanizando las máquinas, que es como lo contrario de el mundo feliz. Y después, para estar a la moda, el Eternauta. Porque quizás lo que termina diciendo es que puede haber alguna promesa de salvación individual, pero para muchos aspectos de la vida humana lo que se necesita es juntarse con otros para tratar de ver cómo hacemos para, incluso en las circunstancias más difíciles, tratar de construir un horizonte en donde, aún con diferencias, aún en desacuerdos, podamos intentar soportarnos mutuamente y construir juntos algo que no estaba garantizado. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la exposición quiero agradecerles la invitación a todas las chicas, los chicos, las chicas de Utopía, a Juliana que se comunicó conmigo y a Tomás también por traerme a velocidad de RS, según sus términos, venimos rápido. Pero llegamos bien. Así que muchas gracias, estoy muy contento por la invitación, aparte estoy muy contento de compartir la mesa con Luis, a quien sigo ya hace bastantes años, desde mis épocas de residente. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy el viejo, ¿no? Poquito. Ustedes saben que, bueno, hoy vengo con muchas experiencias hoy, porque si, tengo que decir, en eso las IA no nos va a ganar, quiero decir, ¿no? Lo que no va a tener va a ser eso, experiencias. Una de ellas es cuando era, en la residencia que hacíamos los cursos centralizados, ahí lo conocí Luis. Yo era residente y vino Luis a dar una clase era una mortificación absoluta. Imagínense, unos cursos donde todos nos queríamos morir, y ahí un día lo conocí a Luis que vino a hablar de Foucault. Fue como aire fresco, ¿sabes? Y ahora estamos acá. En fin. Bueno, estoy de acuerdo con Luis. Sí, claro que los psicólogos podemos ser reemplazados por la IA, pero la verdad en este punto quizás traigo un sesgo un poquitito más optimista. No hay una urgencia. Es decir, si fuésemos contadores, yo le diría corran ya, se rompan la ventana y arrójense, digamos.
¿no? Si fuesen programadores, de hecho, ¿no? Una carrera que parecía la carrera del futuro, realmente corre un serio peligro. Bueno, si trabaja en atención al cliente directamente, le quedan días prácticamente. Pero en lo que respecta a tareas como la psicología clínica, las terapias, tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para reflexionar. No es algo que me parece a mí vaya a suceder de manera urgente. En relación al psicoanálisis, que es nuevamente mi propia experiencia, es decir, mi pensamiento local situado a lo que una idea no puede tener, es decir, pensar localmente. Yo pienso como psicoanalista, no podría pensar de otro modo, me dedico a esto hace 20 años. Pienso que podemos ser reemplazados, incluso estamos siendo reemplazados no por la IA, sino por otras terapias, quiero decir, por lo cual habría que preguntarse. Desde ya que podemos, que la disciplina, la práctica puede desaparecer, ¿no? Lo que rápidamente uno puede decir es que para no desaparecer, al menos no tan rápidamente, hay que mutar. Quiero decir, ¿no? Hay que ser plástico, digamos, hay que tratar de ir siguiendo, ¿no? los movimientos de los mundos, ir viendo cómo uno va produciendo modificaciones, cómo se van produciendo. Acá, entre la agencia y los movimientos automáticos hay un vínculo demasiado conflictivo, ¿no? Pero uno puede disponerse, digamos, a intentar pensar las cosas y que las prácticas muten en función de cómo van cambiando las cosas. Lo traigo porque no sé si ustedes... bueno, yo no sé si ustedes son afines al psicoanálisis o no, pero si son afines al psicoanálisis quizás deben sentir que hay algo un poquito rígido, ¿no? En lo que respecta al menos al psicoanálisis que yo conozco, psicoanálisis lacaniano, por decirlo así, ¿no? Hay algo medio rígido. Incluso hoy veníamos hablando con los chicos en el auto y los problemas que ellos tienen son bastante parecidos a los que yo tenía cuando era estudiante. Los problemas, ¿no? Teórico-práctico, preguntas éticas y epistemológicas son bastante parecidas. Por lo cual hay ahí, me parece a mí, algo a preguntarse en torno a nuestra capacidad de mutación, a nuestra plasticidad, digamos, como practicantes del psicoanálisis. También acuerdo con Luis en no tomar, digamos, una actitud en términos tecnológicos, diríamos, ludita, quiero decir, ¿no? de oponerse a los cambios tecnológicos. Es completamente, es una posición absurda, quiero decir, porque uno puede oponerse a lo que tenga. No vamos a poder frenar que eso avance. Es cierto, lo que podemos hacer es, en todo caso, tomar cierta distancia crítica, reflexionar, a ver qué uso inteligente podemos hacer del asunto. De hecho, en términos generales, la pregunta, ¿es buena o es malo? Quiero decir, esa pregunta es una pregunta de mierda. Y lo digo porque, no sé si también tienen la impresión, a mí lo veo como un mal de época, no sé si lo sientan así, quizás yo me meto demasiado en Twitter, pero noto que rápidamente cuando surge algún problema hay como una inclinación, hay una tendencia muy rápida a decir si está bien o está mal, si es bello o es feo, es decir, una posición moralista espantosa, digamos, que impide cualquier tipo de reflexión. Es una pregunta completamente inútil, por lo cual la pregunta en todo caso es, bueno, ¿qué uso medianamente inteligente podemos hacer de un instrumento tan potente como la inteligencia artificial? Bueno, Luis trajo cosas en relación a lo que no puede hacer una IA, que me parece que en este punto al momento, hasta como dice la IA, al momento, están bastante lejos de poder ejercer. Voy a referirme al psicoanálisis, entiéndanme, pero porque no siento que no puedo pensar de otro lugar, de actuar como psicoanalista. Básicamente los psicoanalistas trabajamos con el error, es decir, trabajamos con la falla, ¿no? Nuestro material de trabajo, quiero decir, en el sentido de nuestra, ¿no? La madera de carpintero, digamos, son lo que Freud llamó los desechos, los residuos, digamos, de la vida psíquica, ¿no? Podemos decir de los hechos textuales. Para nosotros un error huele a verdad. Es algo que la IA, digamos, al menos por el momento bueno, en fin, no lo puede tomar de ese modo. Incluso la IA no puede decir no sé, no puede admitir la dimensión del no saber, no pregunta. En fin, las diferencias son enormes en este punto, así que
tranquilidad. Tranquilidad. Por el momento, hay que estar atentos. A mí lo que, bueno, incluso podemos decir, le voy a decir así, la IA no siente, no siente, no tiene experiencia, no siente porque no tiene cuerpo, ¿no? Incluso no piensa. La inteligencia artificial no piensa. Se puede pensar que la IA piensa en la medida en que se tome este modelo metafísico, digamos, que se utiliza para pensar inteligencia artificial, que es el modelo de la... que incluso, quiero decir, los científicos muchas veces lo piensan así, que es la réplica de la red neuronal en una red digital, quiero decir, ¿no? Pero porque está la ilusión incluso de que el cerebro piensa. O sea, de un modo muy ingenuo, desde mi perspectiva, muchos científicos creen que el cerebro piensa, como si el cerebro secretara pensamientos, ¿me entienden? Como si fuese bilis. O sea, el cerebro secreta pensamientos. Pero el cerebro no piensa. Tal como yo lo pienso, quiero decir. Y fíjense la trampa en la que caigo rápidamente, ¿no? El cerebro no piensa. En todo caso, el cerebro es, le voy a decir así, un vector de pensamiento. No es un vector de pensamiento muy relevante, pues sin cerebro, en efecto, no hay pensamiento por el momento. Pero es condición necesaria, más no suficiente. Se dan cuenta que para pensar el cerebro se piensa con las ideas y se piensa con los objetos, ¿me entienden? Quiero decir, el hecho de estar muriéndome de frío y tomarme un mate puede ser, quiero decir, un vector de pensamiento, o sea, para decirlo así muy brutalmente. Incluso el cerebro no piensa, el yo no piensa, ¿no? Y ese es el error cartesiano, quiero decir, Descartes estaba, en fin, estimo yo que estaba muy preocupado por ser él el que pensaba, porque podría haber dicho, hay pensamiento, ¿no? Pero dijo, no, yo pienso. Y que es, bueno, el modo un poco moderno de entender el pensamiento. Bueno, pero hasta Freud, justamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro chiste? ¿Cuál es el chiste del psicoanálisis? Que el pensamiento no es propiedad del yo. Es decir, que el pensamiento es algo que excede al yo. O sea, que eso piensa, que eso piense significa entonces que es, digámoslo así, algo que circula entre la materia, el pensamiento. En todo caso, uno puede ponerle garra, posicionarse bien, ¿no? Pensar con, y bueno, crear cosas, producir ideas, etc. Pero así que la IA no piensa y no siente. También pensaba, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba Luis en relación a los criterios de búsqueda de información, porque con lo que se maneja la IA es con información. Claro, una IA lo que no puede devolverme a mí es lo que más le gusta. ¿Me entienden? Ustedes me dicen, ¿me recomendás un libro? ¿O me recomendás tal lectura? ¿Qué me sugerís leer para eso? ¿Y de dónde les voy a hablar? Quiero decir, ¿no? Bueno, de eso, de mi experiencia, de lo que me afectó, de lo que me, ¿no? Del frotamiento entre el libro y mi vida, quiero decir, algo que la IA no puede hacer. Lo que me devuelve la IA en todo caso es, ¿no? Una serie de, bueno, de artículos más citados, pero eso puede ser tranquilamente una mierda, ¿me entienden? O sea, bueno, dicho esto, quiero decir, en el sentido que me parece que al momento podemos estar tranquilos, tenemos tiempo para pensar, no hace falta que no somos contadores, no somos programadores, tenemos nuestro tiempo, pero sí me parece interesante a mí invertir la pregunta. Quiero decir, sí me parece interesante, esto también me parece interesante, pero sí me parece más interesante la pregunta, digamos, el mensaje que nos vuelve de forma invertida por parte de la CIA. Lo voy a decir del siguiente modo: la IA no siente. Le pregunto yo, los psicoanalistas, ¿sentimos? Quiero decir, si los analistas sentimos, no es nada evidente, no es nada obvio. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero lo encuentro problemático el asunto. Ahora voy a tratar de explayarme al respecto. ¿Se dan cuenta con que hacia dónde me dirijo? Ustedes, no sé si huelen, digamos, ¿no? Ese tufillo a esa famosa frase que es
tremenda, el analista como muerto. No importa, digamos, no me importa tanto la orientación que le quiso dar Lacan, pero este problema que me parece atraviesa la historia del psicoanálisis en un sentido muy mortífero, que es el problema del analista no afectado. La palabra es tremenda, es el analista neutral. Incluso, no sé si les ha pasado, pero hay como... Lo digo de este modo porque los diagnósticos que uno establece, los establece conversar con personas, supervisar, discusiones clínicas. Esto no está dicho de un modo en un libro, ¿no? Uno puede arrastrar algunas ideas, pero no sí tiene la sensación de que referirse a los sentimientos de los analistas está mal visto. O sea, hay algo raro si alguien empieza a leer. Uno va a decir, bueno, pero ¿qué me importa lo que vos sentís? O sea, ¿no? Los sentimientos hay que dejarlos de lado. No solamente eso, sino los analistas pensamos. Y lo digo porque, por ejemplo, hay una frase con la que yo me peleé mucho, que es una frase también de Lacan, pero vieron cómo es esto, todo un gran malentendido, digamos, agarra una cita que se deforma, lee otra que la deforma, pero la frase quedó, al momento del acto, el analista no piensa. Pero básicamente la idea que circula me parece a mí, al menos en este lugar que yo digo, mi vida, quiero decir, mi lugar situado, la idea de que el mejor modo de actuar es en función del no pensar, quiero decir, ¿no? Una idea que es de la reflexión, que el establecimiento de hipótesis, de conjeturas, quiero decir, de los casos, algo no anda bien ahí. Esto habría que argumentarlo, ¿no? Pero le voy a dar tres ejemplos vinculados a mi experiencia que tienen que ver con este retorno de la pregunta que quizás nos hace la idea a nosotros. Pero ustedes sienten. La primera es la idea del psicoanalista, el analista como una función. ¿Les suena eso? El analista es una función. Incluso hace poquito participé de una mesa de la presentación de un libro en Rosario, gente de la cual admiro mucho, pero que también es una idea que también creo que insiste mucho, de que la idea de que uno entiendo el punto, pero lo encuentro problemático, la idea de que uno no es psicoanalista. Uno no es psicoanalista, ¿no? La idea de que psicoanálisis es algo que acontece, que en todo caso uno se presta a una función. ¿Por qué encuentro problemático? Yo entiendo hacia dónde se dirige el asunto, quiero decir, hacia la crítica a una reflexión crítica en torno quiero decir, a cierta identificación de la analista con un ser. ¿Entienden? Pero ¿no? Uno no es analista, pero uno no es analista en el sentido de que no es nada. Quiero decir que falta, desde el sentido lacaniano, ¿no? Que no es padre del todo, no es pareja del todo, quiero decir, ¿no? Mi ser, quiero decir, evidentemente no está fijado, por decirlo de algún modo, a ese significante. Pero siento que todo eso va acompañado de cierta romantización del psicoanálisis, en el sentido de incluso gente joven que a mí me ha llegado a decir que no se anima a llamarse psicoanalista. No sé si también eso lo han escuchado alguna vez. Bueno, no me quiero llamar psicoanalista, ¿no? Como si fuese no sé qué lugar. Imagínate un plomero diciendo, yo no sé si, de verdad, llamarme plomero, ¿me entiendes? O un abogado, no, yo no sé si llamarme abogado. ¿Qué tenemos de tan especiales, me entienden? Noto un problema severo ahí. Y esta idea de la función, de que el analista es algo que, un analista no es una persona, sino algo que acontece, puedo entender el punto, pero tiene una gran dificultad, que es la pregunta de qué tiene que hacer uno, el chabón, Luis, yo, Tomás, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, como persona, como ser humano, para que un análisis sea posible. O sea, tenemos que hacer cosas. Por algo estudiamos, supervisamos, ¿no? Tenemos nuestra experiencia clínica, nos analizamos, todo lo que hacemos, quiero decir, ¿no? Como que elimina ese tipo de preguntas, las preguntas prácticas, quiero decir, por momentos. Tengo esta idea, ¿no? Una especie de idealización de la figura del analista, ¿no? Es algo que acontece, es una función. A mí, en particular, lo noto problemático. Tiendo a pensar que es una idea que va a haber que revisarla. Algo aconteció allí. Yo entiendo esa dimensión, nuevamente, la dimensión de acontecimiento, pero no hace falta que alguien, el analista, piense
sienta, piense y diga una serie de cosas, ¿no? Más medianamente reflexionadas para que eso acontezca y que la otra persona que está con nosotros o las otras personas también estén en determinada posición, ¿no? Todo eso hace falta pensarlo. La segunda anécdota o la segunda experiencia que traigo es la de leer casos clínicos, supervisar, conversar con colegas y un fenómeno que yo encuentro muy problemático, que es que en los casos el analista no está. No sé si tienen esa impresión también, yo les traigo impresiones. O sea que se relata un caso para nosotros parece que es una especie de anamnesis. Carlos, de 23 años, consulta porque tiene ataque de pánico, vive con su madre y de repente 10 páginas. Y uno dice, ¿y el analista dónde está? De repente una intervención, ¿no? Incluso la viñeta, tómenme con pinzas, chicos, que a veces soy un poquito petardista, pero la viñeta, que es, vieron que ya no hay más casos. Yo no sé si te leen casos, lo que tenemos son viñetas, que es un problema, porque la viñeta tiene un carácter propedéutico hermoso, uno ejemplifica, pero la viñeta no se puede discutir. Quiero decir, lo que dice ahí lo tengo que creer. Ahora, en los casos de los analistas no aparecen de un modo romantizados, ¿no? Una intervención que cambió todo el caso. Y cualquiera que practica el psicoanálisis como analista, como analizante, se dará cuenta que no es así, no funciona así. No funciona así, ¿no? O sea, es una mala representación de lo que acontece. O sea, pasan un montón de cosas, es un trabajo de pico y pala el nuestro, es mucho más, ¿no? Más que un acto mágico que cura a la gente. La gente no se cura por una palabra, que, ¿no? Una cosa media también catolicona, y una palabra que te sana. ¿Por qué los analistas no aparecen? ¿Por qué no aparecemos en los casos? ¿Por qué aparecemos tan poco? ¿Por qué? A mí me llama la atención, ustedes leen los casos de Freud, es insoportable hablar de Freud, pero la verdad que hay que decirlo, es el mejor. O sea, uno lee los casos de Freud y es impresionante cómo él está muy presente, incluso habla permanentemente de sus intuiciones, sus sugerencias. Llega a decir, no, pues el señor K es un tipo fachero. ¿Qué tendrá que ver? Pero bueno, ¿no? El tipo va elaborando todo aquello que me parece que piensa que forma parte del asunto, ¿no? Bueno, como si analista no existiera, ¿me entienden? Como una especie de entidad abstracta, volátil, que está por ahí y no se sabe bien cómo carajo hace que las cosas funcionen. Y la que les voy a contar ahora es la mejor de todas. Esta es notable. Me llaman para coordinar el taller de escritura de casos, que es la presentación final de la carrera de especialización en psicoanálisis. Me dicen, Bruno, estas cosas que pasan en las universidades, tenés que levantarte solo a las 9 de la mañana a escuchar casos. Y dije, la puta madre. Bueno, vamos. Me siento con la idea de que yo les sugiera bibliografía, los oriente un poquito, etc. Ese maldito sistema que se llama, esa práctica horrenda que se llama articulación teórico-clínica. No sé si la conocen, se lo conocemos, muchos de ustedes deben ser estudiantes. Lo entiendo, porque los tienen que evaluar, pero la verdad que es pésima la idea, ¿no? Tipo, tienen un caso y les preguntan, bueno, ¿con qué teoría se vincula? Entonces ustedes se dan vuelta, buscan algún libro que más o menos tengo que ver y lo mechan, relacionan, digamos. Que está bien porque, bueno, tienen que dar cuenta de lo que saben teóricamente, pero en un sentido práctico, quiero decir, en un sentido clínico, la verdad que se entiende el problema, el saber ya está. Y no solamente ya está, sino ya está en los libros que yo ya tengo ahí, ¿no? Para eso sirve la guía. Sí. Tengo este caso, llenámelo de teoría. Exactamente. Total. Bueno, fui a esa tarea que odié realmente, la odié, porque me pasa eso me enojo con las articulaciones teórico-clínicas, porque diría, déjame el caso y listo. ¿Para qué me echás teoría, digamos? Bueno. En fin, es la tarea, tienen que evaluar. Entonces me empiezan a contar los casos, ¿no? Primer caso, bueno, Jorge, 23 años, la historia de siempre. Viene un ataque de pánico, de repente el analista le dijo que, bueno. Segundo caso, Marta, 30 años, no duerme hace 6 meses, Bueno, el analista dijo tal cosa. Tercer caso, el analista, y yo en un momento digo, perdónenme, ¿quién es el analista? Le pregunto. Y la chica me dice, yo. Entonces le digo, ¿cómo vos? Le digo, sí, y digo, ¿y por qué decís el analista? Le digo, ¿por qué es anecdótico,
te dirán, no, es un problemón, es un problema enorme. ¿Pero por qué? Yo le pregunto a la chica, ¿pero por qué escribís así? Le digo. Y me dijo un par de cosas que me parecieron muy interesantes. O sea, aprendí bocha ese día. Me dijo, en primer lugar, no la chica, se armó un debate, ¿me entienden? Porque todos habían escrito así. Yo les dije, la verdad, ¿por qué creen ese modo tan espantoso? Le digo, o sea, ¿por qué es algo tan horrible de hablar como si fuesen Riquelme sin ser Riquelme? Como si fuesen Riquelme Maradona, te la admito. Si no, no. Igual es un nombre propio ahí. Riquelme Maradona, o Chilaver también estaba incluido. Decían el nombre propio de ellos, el apellido. Sí, acá sí. es el analista. El analista, total, sí. Entonces le pregunté por qué. Me dijeron, bueno, en principio es una especie de solicitud académica. Nos dicen que es más formal. Bueno, digo, yo no sé si... cuando nos dicen, díganme quién, le digo, porque la persona que le dijo eso está equivocada, le digo, o sea, con el mayor respeto que tengo, no es que queda mejor hablar de ustedes como si fuese un impersonal. Pero hasta aquí nada interesante. Lo segundo es lo mejor, que es, bueno, lo que pasa que nosotros, quiero decir, lo que surge ahí como tema es que nosotros, como analistas, tenemos que despojarnos de nuestra subjetividad. Es decir, lo que surgió ahí como problemática de gente que se estaba especializando en psicoanálisis es que creían que ellos iban a ejercer la función en la medida en que su subjetividad no apareciera. Cosa con la cual podemos estar más o menos de acuerdo, ¿me entienden? Podemos estar más o menos de acuerdo con esta. Quiero decir, bueno, ¿me entienden? Quiero decir, viene alguien a consultarme, pues está divorciando, yo, supónganse, me divorcié, y entonces yo le digo, divorciate, espectacular, te va de jodita, volvés al ruedo, a los 40, no, bueno, no, uno... Depende del momento, del divorcio que esté. ¿Me entiende que uno no hace esa burrada, más o menos? Pero ¿qué quiere decir despejarse de la subjetividad? En serio. Porque el gran problema... O sea, ahora quizás lo que estoy diciendo tiene un poquito más de sentido. ¿Qué significa que los analistas no sienten o no piensan? Significa que sencillamente hacen como si no sintieran. Hacemos como si no sintiéramos. Hacemos como si no pensáramos. Hacemos como si. Es un como si tremendo. O sea, si yo no digo que siento, si yo no digo lo que pienso, es como si realmente no sintiera, no pensara. Cosa que es una cosa increíble, porque yo no sé cómo funciona el asunto. Digamos que entramos al consultorio y de repente, no sé, nos sacamos la subjetividad. Es una pavada total. Es una pavada total. Quiero decir, ustedes, entonces, dicho esto, dado que me parece que tenemos que admitir que sentimos, enhorabuena, por eso no somos IA. Dado que sentimos, dado que pensamos en el sentido de somos pensados también, ¿no? Y dado que decimos cosas, me imagino esto, si son psicoanalistas les recomiendo, hablen, algo digan, no sé, pero no se queden callados durante 6 meses, digamos. Para eso sí, si los analistas nos quedamos callados 6 meses, bueno, para eso una IA mejor, más barata. Ustedes les puede parecer una exageración, pero todo esto sucede, ¿me entienden? Les recomiendo leer Sutilezas Analíticas de Jack Alan Miller. Es un libro que debe haber vendido 20.000 ejemplares, es la envidia de todos nosotros, tal vez más, donde Miller cuenta el testimonio de un pase, o sea, invita a un analizante a dar testimonio del pase, y el tipo cuenta, adelante de todo el mundo, es increíble, que Miller durante 6 meses no habló. No habló. O sea, no habló nadie durante 6 meses. Si Miller con eso se compró, siempre lo digo así, se compró un departamento en París. Bueno, pero nosotros no tenemos esa chance, nosotros tenemos que hablar. Entonces, dado que sentimos, dado que pensamos y dado que decimos cosas, mejor no hacer como si no lo hiciéramos, ¿me entienden? Porque por más que hagamos como si no lo hiciéramos, eso no borra el problema. De hecho, no es que no lo borra, lo vuelve profundamente problemático. Porque omitimos justamente del asunto, del caso, aquello que sentimos, pensamos y decimos. Y si por el momento una IA no puede ejercer el psicoanálisis, es justamente porque no es un humano, y un inconsciente es algo que pasa entre 2 o más personas. Lo inconsciente es algo que pasa entre 2 o más personas. En términos lacanianos, lo que hace un psicoanalista, y acá es donde Lacan metió un gol de mitad de cancha, y para mí todavía es una idea que no termina de encajar. Los psicoanalistas deseamos
no solamente deseamos, sino que una variable fundamental de nuestra práctica es justamente que deseamos, y tal vez, dice Lacan, seamos los únicos practicantes dentro de las disciplinas científicas que se preguntan por su deseo. Que se preguntan por su deseo. Porque está claro que el científico que tiene la rata en el laboratorio desea. ¿Me entienden? Está claro que desea. Desea que pasen cosas, desea que la rata le vaya bien, supónganse. Y de hecho su deseo tiene mucho que ver con lo que pasa. Les recomiendo leer Vincent Desprez, si quieren estudiar este tema. Pero nosotros, más que ningún otro profesional, tenemos que estar muy atentos en torno a cuál es nuestro deseo en juego. Y en este punto, para mí el concepto de Lacan de deseo analista es un concepto que pone en jaque otra noción, otra pregunta, otra respuesta ética, digamos, que fue la que encontró Freud en su momento, que es la idea de la neutralidad, esta idea que tiene evidentemente un vínculo con cierta epistemología un poco obsoleta, clásica, ¿no? Esta pretensión, digamos, de acceder al mundo, acceder a los objetos, quiero decir, desde un lugar neutral. Pero a esta altura del partido, me parece a mí, si algo nosotros creo que deberíamos tener más o menos sabido, es que no, esa tal neutralidad no es neutralidad, es la posición del hombre blanco occidental, ¿me entienden? No hay ninguna neutralidad. O sea, no existe tal neutralidad. No hay un punto de vista exterior, ¿me entienden? Todo punto de vista es situado. Es situado, porque somos humanos, quiero decir. Y creo que el concepto de deseo del psicoanalista de Lacan es una solución, me parece a mí, una respuesta teórica, práctica, a los dos polos en los cuales osciló el psicoanálisis a lo largo de su historia. Incluso para mí ahora mismo es así, entre el polo de la neutralidad, que es sencillamente hacer como si no sintiera, hacer como si no pensara, sencillamente analizo algo de modo objetivo. No hace falta que se diga así, hace falta que uno escuche una práctica llevarse adelante así. Ustedes saben que una cosa es lo que decimos, otra cosa es la que hacemos. Y hay muchas prácticas que evidentemente están sostenidas en esta epistemología, sencillamente que no lo dicen, y tal vez ni lo saben, digamos, ¿no? Pero la idea de la neutralidad, ¿vieron cómo insistimos con eso? No sé por qué tanta terquedad sobre la neutralidad, incluso el deseo analista es neutral. ¿Cómo un deseo va a ser neutral? ¿Qué querría decir algo? Eso. La salida del problema de la neutralidad y la otra respuesta que ha dado el psicoanálisis a lo largo de la historia, que es la idea de la clínica de la contratransferencia, que básicamente, para decirlo mal y pronto, es utilizar los propios sentimientos como no elementos del caso, sino como instrumento de interpretación, que suena un poco delirante. Suena un poco delirante, es decir, la idea de que vos, como yo soy... es un delirio total, uno lo dice, pero es increíble. Como yo estoy analizado y ya purifiqué mi inconsciente, entonces tengo una especie de receptáculo en el cual mis sentimientos en verdad es lo que tú pones en mí, y por lo cual mis sentimientos son conflictos psíquicos tuyos. Bueno, en fin. Quiero decir, yo no les estoy diciendo arrojen sus sentimientos, vayan diciendo a los pacientes cada cosa que sienten, piensan o digan. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que no hagamos más como si no sintiéramos, como si no pensáramos, como si no dijéramos cosas. Traigámoslo al frente, hablemos de eso, porque forma parte de nuestra práctica. Y asumámonos en tanto practicantes de una psicoterapia tan interesante como el psicoanálisis, como sujetos deseantes. Ahí donde otras psicoterapias no piensan ese problema. No piensan que su deseo es absolutamente relevante en lo que pasa ahí, lo que pasa entre las dos personas que forman parte de ese análisis. El mejor ejemplo, para mí lo dio Lacan, cuando trabajó creo que es el seminario 11, o el 8, no me acuerdo, perdónenme, pero es cuando trabajó el culebrón de... Esto lo conté 1.000.000 de veces, pero bueno, soy... Mirta Legrand, ¿no? Pero me parece un ejemplo espectacular, que es... Ustedes vieron cómo comienza el psicoanálisis. El psicoanálisis comienza con un culebrón... sí, una novela tremenda, que es esa tríada Breuer, Ana O, Freud. Bueno, más que una tríada está la mujer de Breuer, la mujer de Freud, es un quilombo total eso. Pero ustedes saben cuál es la historia. Bueno, ¿le hicieron estudios sobre la histeria últimamente? Si no lo hicieron, vuelvan a leerlo.
Puedan leerlo y ustedes lean el capítulo de Breuer, el caso de Ana O, y realmente es sospechoso lo de Breuer, ¿eh? Uno lo lee y dice, ¿este tipo qué le pasa? Pero bueno, claro, Breuer estaba medio obsesionado con Ana O, ¿no? Ustedes saben que Ana O no podía dormir, entonces iba a Breuer a la noche y le iba a dar la buena noche. Se levantaba Ana O y hablaba en ruso hasta que llegaba Breuer. O no caminaba hasta que llegaba Breuer. Breuer se fue de vacaciones, ella perdió 15 kilos, Breuer volvió, ella volvió a levantar, bueno, en fin. Hasta que un día la agarró la mujer, la vida misma, chicos, la humanidad. Hasta que un día vuelve Breuer vuelve de Ana O, la agarra la mujer de Breuer y le dice, che, flaco, ¿qué te pasa con Ana O? O sea, está todo el día con Ana O. ¿Qué onda? ¿Qué hizo la mujer de Breuer? Lo interpretó, lo leyó. Dice, ¿te la querés coger? ¿No? Breuer, ¿qué hace? Sí, muy correctamente abandona todo antes de que se le pudra el rancho. A todo esto, no sé si conocen esta historia, esto parece que es verdad, yo creo todo esto, para mí es verdad, y si no es verdad, que sea verdad. La mujer de Breuer la llama a Marta y le cuenta lo que pasó con Breuer. ¿Sabes que Breuer está en una paciente, ¿no? Entonces, Marta, bueno, calmate, tranquila, yo qué sé, es su profesión, bla, bla, corta, y Marta le cuenta a Freud. Y Freud le responde, esas cosas solamente le pueden pasar a Breuer, le dice. Bueno, en fin, es una cosa increíble. Es una historia increíble. La cuestión es, ustedes conocen el final de la historia, Breuer va y le dice a Ana O, tenemos que interrumpir el tratamiento. Y ella lo que hace es un falso parto, ¿no? Quiero decir, hace un síntoma histérico, que es que dice que Breuer le hizo un hijo, etc. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Que dice Lacan, le echaron la culpa a la pobre Ana. Porque tenía una transferencia erótica, salvaje, etc. ¿Qué dice Lacan? Yo les propongo invertir el problema. ¿Qué tal si leemos este problema en función de mi fórmula? Que el deseo es el deseo del otro. ¿Qué tal si en verdad lo que le pasaba a Ana O no es, pues entonces, algo que se estableció en el vínculo con Breuer, que en efecto, tal vez el síntoma de Ana decía una verdad, que es que Breuer se la quería coger. Tal vez Breuer no lo sabía, incluso. Tal vez Breuer, con toda su amabilidad, su profesionalidad, etc., hizo lo mejor posible para que esta chica se recuperara, pero ¿vieron cómo es? Entre sus palabras, entre significantes, que es todo lo que él hacía, bueno, se leyó eso ahí, ¿no? Algo se leyó. Así que, bueno, para ir cerrando, porque ya me recontrapasé, me parece que en todo caso, todas lo que nos trae, ¿no? La IA, en tanto esta entidad no humana, que podría reemplazarnos como terapeutas, lo que yo les propongo rescatar es la idea que nosotros, en tanto terapeuta, deseamos, y ese es un factor clave en todo el asunto, es un factor clave, y nosotros, más que nadie, somos, cuando digo nosotros me refiero a los psicoanalistas, pero allá que hay que ir a pensarlo, pensar su deseo en la ecuación, en aquello que está intentando entonces modificar. Bueno, gracias. Esto ahora continúa, pero yo voy a hacer un pedido de disculpas y una trampa. Voy a funcionar como una IA que dijo algunas cosas, escuchó atentamente a Bruno. Le voy a agradecer a toda la gente de Utopía por este espacio, por la posibilidad de conversar, y bueno, nos encontraremos en algún pasillo de la facultad para seguir conversando, pero me tengo que ir. Así que los dejo a seguir discutiendo con Bruno y entre todos. Adiós. Muchas gracias, Luis. Bueno, sí, no, esto, un poquito la propuesta, de vuelta, gracias a ambos, que creo que por lo menos en lo personal me deja pensando un montón de cosas, y es retomar lo que nos viene pasando en nuestras cursadas y en el día a día con estas temáticas. La propuesta es abrir espacio a preguntas a
poder charlar, a intercambiar, así que venimos pensando en lo que quieran un ratito, hasta que también Bruno nos diga, bueno, vámonos. Pero bueno, eso, abierta la palabra. Sí. Buscamos información para dar información, entre comillas. Sí. La pregunta es que la pregunta es qué pasa con eso. ¿Que puedan tener todo el contexto? No es posible porque no existe así como todo el contexto, quiero decir. Incluso la palabra contexto. Sí. Recomiendo para esto, quizás le recomiendo biografía porque no soy un experto en el tema, pero ya la idea de que el contexto es saturable es falsa. Pueden leer Derrida, ¿no? Pueden leer el debate entre Derrida y Sartre. Limited Inc. es el libro. El contexto no es saturable, no existe así como todo el contexto. Y en todo caso, no me parece tan importante que la persona pueda darle o no el contexto. La que no tiene contexto es la IA. La que no está situada es la IA. Uno puede ubicarse a la IA como un ser situado, pero lo que no va a poder situarse nunca, en tanto sujeto epocal, es la IA. Porque no tiene la experiencia, básicamente. Si no tiene experiencia, que si ustedes se dan cuenta que una experiencia, una sensibilidad de época no es información, no es data, no es meramente data. Ahora, si hay cierta preocupación en entregarle información a... Porque otra cosa es creer que la IA también es neutral, no sé cómo decirlo. Por supuesto que no, quiero decir, una cosa es lo que pretende DeepSeek de nosotros, otra cosa es lo que desea DeepSeek de nosotros, qué desea ChatGPT. Evidentemente, algo, quiero decir, nos llevan hacia algún lugar. Bueno, es lo que decía Luis, ¿no? La idea de, por ejemplo, este sesgo medio American Way of Life de ChatGPT, ¿no? De tú puedes, eres bello, etc., ¿no? Esa complacencia, digamos. Por lo cual me parece, ¿cómo decir? Me parece bien tener cierta reflexión crítica y cierta distancia a la hora, tal vez, de entregar cierta información, ¿no? Pero nuevamente, uno puede... Una de las gracias del psicoanálisis es que nosotros compartimos código. Quiero decir, nosotros podemos hacer lo que hacemos en la medida en que compartimos un código. Es decir, estamos situados, por eso es tan difícil analizar. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de analizar en otro idioma. No, yo tampoco, ¿verdad? No. Les pregunto, no es una pregunta retórica, no lo hice, pero porque no me siento capacitado, porque entiendo que para poder trabajar analíticamente hace falta, ¿no? Compartir el código justamente para poder producir esas roturas, ¿no? Esos momentos donde algo del código desfallece. En el mismo idioma y en otro país, ¿no? Sí. Bueno, yo particularmente, por ejemplo, al menos yo siento
Que sí, claramente no es lo mismo trabajar con una persona de México, una persona de Chile, de Bolivia, etcétera, que con alguien de Finlandia, ¿me entienden? Yo qué sé, bueno, habría que pensarlo todo eso, pero en todo caso, la pregunta por el contexto me parece más, ¿cómo decir?, relevante en torno a el contexto, no tanto de quien lo consulta, sino al contexto o a este punto situado, local, etcétera, de quien ejerce como terapeuta. Y la importancia de eso. No, me quedé pensando en algunas cuestiones también de lo que decía el profesor, y se me ocurren muchas cosas, ¿no? Porque el tema es que uno piensa en la inteligencia artificial según uno, digamos, en la experiencia que tenemos cada uno y en lo que sabemos de cómo funciona, ¿no? Y en esto que comentabas vos, en este mecanismo, por ejemplo, de redes neuronales, y aparece ahí la máquina, ¿no? Pero la máquina, yo pienso que es interesante analizar también el hecho de que está preparada y puede hacerlo para simular, que no es lo mismo que actuar en sí. Vos le preguntás algo puntual y te va a responder ChatGPT. Ahora, si vos le decís, simulá ser tal o cual cosa, entonces ahí el ejercicio, digamos, aritmético que hace es diferente, ¿no? Entonces va a buscar dentro de su bagaje algo que le permita parecerse a. Entonces, eso creo que en un futuro, si querés, en el futuro, cambia la ecuación, en el sentido de que puede, si quiere, simular tener sentimientos, lo puede hacer. También puede simular el contexto. Entonces, ahí, digamos, no es tan lineal de, no, me dijo que en sí misma ella no puede actuar como un psicólogo. Pero si le pedimos que simule ser un psicólogo, suponiendo que le pudiéramos meter un poco la mano, digamos, ahí me parece que, bueno, digamos, hay que pensarlo también un poco. Me quedé con la cita que hace el profesor sobre Fisher, que me parece que, bueno, es interesante también, creo que podríamos leerlo en la facultad, por ejemplo, que no hay ni un solo texto de Fisher, pero que Fisher dice justamente que lo que él llama el realismo capitalista tiene que ser combatido desde adentro. Eso es una de las ideas que plantea. Entonces digo, bueno, me pregunto, ¿cómo es ese desde adentro en este caso? Y cómo nosotros, estudiantes y futuros psicólogos y profesores, cómo nos podemos pensar dentro de esa lucha, si querés, desde adentro, ¿no? Porque, digo, no se puede mirar para el costado. Los psicólogos artificiales ya existen, y me parece que, bueno, que es necesario, como, bueno, lo que decía el profesor también, me parece que con la regulación no alcanza, me parece que no es un tema que se pueda pensar desde lo normativo, decir, no, las inteligencias no deberían poder hacer tal cosa. Eso me parece que no es posible, porque no dominamos esos medios, digamos. Ni tampoco hay un esquema democrático mundial como para decir, no, nos ponemos todos de acuerdo en que la IA no va a actuar como... Eso no va a pasar. Entonces, me parece que urge también pensar desde el colectivo, sí, cómo empezar a dialogar con esto. Y, por ejemplo, digo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno ve cualquier aplicación que anda ahora de psicólogo artificial, psicólogo virtual, todos funcionan bajo el modelo de la terapia cognitivo-conductual. No hay otro. O sea, funcionan desde ahí. Porque fueron programados para funcionar desde ese modelo teórico. Bueno, entonces, no podemos pensarnos nosotros detrás de cómo instalar modelos teóricos
en estos artefactos que respondan más, no de todo, pero que respondan a otras lógicas, porque eso también se puede hacer. Y después, por otro lado, creo, con esto termino, que hay otro uso. Bueno, gente que me conoce sabe que yo vengo con esto insistiendo, que tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis. Me parece que la inteligencia artificial podría estar cumpliendo un rol muy interesante, si no que levante la mano el que entiende a Lacan. Me parece que la inteligencia artificial puede cumplir roles interesantes en esto, para pensarlo. Yo también soy, como dijiste vos, tiro bombas, no sé cómo fue que dijiste, petardeo, y digo, bueno, ¿por qué no podemos pensar una forma de pensar otra transmisión que tenga que ver, que involucre un poco la habilidad que tiene la inteligencia artificial para poder interpretar, para poder hacer lecturas? Por ejemplo, ninguno de nosotros está en condiciones de leer la obra completa de Lacan, por ejemplo. Es imposible a esta altura tener el tiempo físico para poder leer y entender, ¿no? Vamos a decir. Entonces, quizás la inteligencia artificial sea un buen instrumento para la transmisión del psicoanálisis en este momento de la historia, ¿no? Se hace desde adentro. Y yo digo, yo vengo trabajando, el que le interese me puede contactar, en simular no un psicólogo, no un analista, sino un paciente. Para que nosotros que estamos acá estudiando, que no podemos hacer prácticas con pacientes, ni siquiera la práctica de la clínica, porque no nos dejan hacer eso, por lo menos podamos tener una primera experiencia simulada con un paciente simulado, mínimo, acotado, un acercamiento a la experiencia del dispositivo analítico a través de tener un paciente artificial, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con, bueno, está acá, la tenemos adentro, diría Diego, la inteligencia artificial, y bueno, hagamos algo con eso, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Tomo algo de lo que dijiste, porque mencionaste varios hilos, tomo uno. A mí, en relación a lo que respecta a la formación, me resulta particularmente interesante la posibilidad de establecer un método de lectura que yo llamaría intertextual, que es leer, ¿no? Porque claro, que uno lea por libro es una arbitrariedad absoluta. Es decir, que el uno lo conforme un libro, por ejemplo. Un libro, una obra, un autor, ese uno. Creo yo que con el tema de la inteligencia artificial y con la digitalización del saber, por decirlo de algún modo, nos va a permitir hacer lecturas intertextuales, más por redes, que a mí me parece súper interesante. Me parece rizomática, una lectura rizomática, quiero decir, ¿no? Y si uno no es muy obsesivo y no tiene esa cosa de querer terminar el libro, yo de ese síntoma me curé por suerte, quizás va navegando por distintos textos, ¿no? En función de a dónde nos va llevando la textualidad. Y en ese punto la IA me parece que puede ser súper copada, digamos. Yo les sugiero una IA que se llama Notebook LM, si no la conocen. Es una IA que donde la información no la saca de la web, sino se la brinda a uno mismo. Yo como asistente de investigación nos llamo bárbaro con Notebook LM y bueno, y sí, a veces en lo que significa la transmisión me permite hacer unas lecturas rizomáticas que a mí me copan, ¿viste? Me resultan de interés. No creo, yo no estoy de acuerdo con vos en que no se puede leer la obra de Lacan, son 23 libros. O sea, se puede leer, si uno se dedica un poco de tiempo, le pone garra, lo lee entero. O sea, obviamente, ¿qué significa leer entero Lacan? Es una frase que no tiene ningún gollete, digamos, pero es decir, lo que Lacan... El problema de la obra es un problema tremendo, pero y no me parece tampoco imposible de entender. No creo que necesitemos una inteligencia artificial para entender a Lacan, ni a ningún autor, digamos. Esto no significa que, bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Que pueda ser una herramienta muy útil para la investigación, para la formación, para el estudio, digamos. Bueno, con respecto al otro, sí, podemos estar un montón de tiempo charlando, pero lo que quiero decirte es que no solamente hace falta, actualmente puede simular que tiene sentimientos, o sea, eso puede pasar ahora, no hay que esperar nada, pero hay una diferencia muy grande entre simular y sentir. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros, simular, sentir y sentir.
Nosotros no simulamos sentimientos, los tenemos, de hecho. No solamente los tenemos, sino que forman parte de todo lo que hacemos. O sea, nuestros pensamientos tienen mucho que ver con nuestra forma de pensar lo que sentimos, ¿no? Es decir, incluso la separación es completamente arbitraria y pedagógica, pero no hay tal diferencia en un punto. Lo que pensamos tiene mucho que ver con lo que sentimos, lo que pensamos. Con lo que sentimos. Lo que trataba de decir es, bueno, dado que eso no es ningún simulacro, no hagamos como si, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Bueno, sí. Sí, aporto esta mano levantada, Pablo, también como por tiempos y demás. Más dos preguntas y hacemos. No, yo algo cortito, capaz, tomando algo que decía la compañera, me traía la idea que vos decías esto de hacer por ahí hincapié o darle lugar al deseo del analista en esa singularidad, digo, en esta simulación que planteaba la compañera de un analista, de que la IA simule un analista, digo, no me parece posible en el sentido de que se perdería esto de lo singular del deseo. Y después otra cosa que me venía era por ahí más una pregunta en el sentido de cómo vos hablabas de que no hay una urgencia, como de apurarnos a responder a este peligro inminente de la IA, pero cómo abordamos la urgencia de la sociedad actual, de la respuesta ya, porque es un poco lo que viene a solventar la IA, ¿no? En este video que compartían los compañeros salía este comentario del pibe que decía, bueno, la IA me responde todo y no me retiene como un psicólogo que me quiere dar más sesiones. Re paranoico el pibe. Re paranoico. ¿No? Pero digo, ¿cómo desde la vorágine de la actualidad sostenemos la demora? Digo que es algo que también como enriquece nuestra práctica y nuestra postura. ¿Cómo se sostiene? En esta vorágine de la respuesta ya. Sí, yo a eso le agrego un comentario que me parece piola, que cuando yo estaba viendo esta publicación y todo eso lo comparto a una compañera y me dice, es piola, o sea que está piola la IA para trabajar por una cuestión de que son las 3 de la mañana y estoy en crisis y no le puedo llamar a mi psicólogo, sino que le puedo escribir a la IA. Esto de lo que creía justo que decía, agregarle también a eso que es porque también se recurre a ella. A ella lo que Es muy difícil tu pregunta porque en principio quiero subrayar algo que trajo Luis, que me parece importante, que no siempre pensemos que está mal. Quiero decir, indudablemente puede llegar a cumplir funciones muy interesantes e importantes para la humanidad, ¿no? En ese punto. El ejemplo del pibe está bueno porque justamente lo que la IA tal vez no pueda leer es esto, ¿no? Es la pregunta en torno al deseo. Se dan cuenta que él tiene una hipótesis en torno a lo que lo que un psicoanalista desea, que es retenerlo. Ah, te gané ya. Esa no la viste. Ahora, yo no sé si hay mucho para, no sé cómo decirte, no sé si hay mucho para hacer al respecto, pero tampoco me asusta tanto. Quiero decir, ¿en qué sentido? Ustedes, me imagino, se juntan con sus amigas, amigos, su familia, etcétera, y se escuchan y ¿qué hacen? Dan consejos. Dan consejos, ¿no? Uno agarra, le da consejos. ¿Alguna vez alguno dio un consejo y el otro lo tomó? No, le pregunto en serio. No, ¿no? Sí, una cada 100. Una cada 100. O sea, la gente no escucha los consejos. No importa si lo da GPT, Raúl o Marta, da lo mismo. La gente no se cura por los consejos. Es obvio que tenés que dejar hasta mira, amigo, de que estás con ella, estás deprimido, te quisiste suicidar 3 veces, perdiste toda tu familia, cortás, flaco, cerrá persiana, amigos, obvio. Sí, tranquilo. No funcionó. Se lo dijo GPT también a mi amigo. Le dio mejores argumentos que yo incluso. Pero tampoco, no sirvió. No sé si hay modo de frenarlo, pero tampoco creo que haya algo que... no sé, a mí en particular eso tanto no me preocupa. Me preocupa más el plan Terminator, que nos maten a todos. Y no es chiste, No es chiste.
Saben que arranqué a estudiar sobre IA, fui a la librería, agarré un libro, ¿viste? Dije, profesor a la Universidad de Berkeley, especialista en IA. Dije, bueno, este libro puede ser. Arranca el libro diciendo, agarrate porque esto puede terminar mal, ¿eh? Así arranca el libro. Yo dije, no era chiste que podía venir, el que avisa no traiciona. No sé, la verdad que no sé bien qué podemos hacer con eso. No sé, quizás podemos hacer difusión, tal vez. ¿Viste? Quiero decir, nuevamente, pero me da la sensación de que eso no tiene mucha utilidad. En todo caso, lo hablamos en el auto también. Quizás, como psicoanalista, creo sí que es interesante tratar de divulgar y contar cuáles son cuál es nuestro chiste, nuestra gracia, nuestras especificidades, digamos, aquellos que, bueno, un poco lo que hablamos hoy. Creo que estaría bueno también pensar en el ámbito de la divulgación, ¿no? Que el público masivamente se entere de la importancia de la humanidad. Lo que no dije, pero bueno, creo que lo dije de este modo, pero me parece que es el momento que nosotros pensemos acerca de la persona del analista. Nos tocó pensar ese tema. Es un tema que a Lacan no le tocó pensar eso. A Lacan le tocó pensar el estructuralismo, formalización, problemas teóricos. A nosotros nos tocó pensar el lugar de nosotros como personas, es decir, como humanos. Ese es nuestro problema, me parece. Bueno, quizás podemos hacer eso, ¿no? Tratar de hacer un poquito de divulgación al respecto. Última, por allá. Bueno, a mí me pasa un poco, o sea, lo hablo también para pensarlo. A mí me pasa un poco que lejos de, lo hablo también porque acá hay muchos colegas, estudiantes, amigos. Me pasa un poco que a mí lejos de asustar en relación a si podemos ser reemplazados o reemplazadas, me pasa más la pregunta de qué pasa con nuestra profesión, nuestro trabajo, que no llega
Y ahí quedó. No, yo ya hablé un montón. Bueno, igual no sé cómo estamos de tiempo. Yo la seguiría. ¿Qué nos quedamos? Estoy para quedarme pendiente. Che, yo creo que no hay ninguna posada acá. No, bueno, esto también para hacer respetuoso de la firma de todos, hacemos Sí. un pequeño cierre. ¿Se escucha su micrófono, verdad? ¿No hace falta por ahí? Sí. ¿Sí? O menos. Bueno, dale. ¿Y querés zafar del micrófono? Hola. Bueno, nada, primero que nada esto, que la sensación de quedarnos hasta este momento y que saber que hay un montón de preguntas y probablemente no vamos a llegar, prometemos seguirla. Pero digo, es lo lindo también, ¿no? De quedarnos con tantas ganas de charlar, de encontrarnos hasta esta hora también. Digo, gracias a todos y todas por venir, por acercarse, por la predisposición también al diálogo. Bruno, desde ya, gracias miles por tu tiempo y por... Nada, la verdad que están recuerdas en este tipo de encuentros y que lista con lo disruptivo que es en este momento querer ser psicoanalistas, digo, hablo por capaz una parte de nosotros, no todos, pero con lo disruptivo que va a ser eso y con el rol político que tiene eso, y poder pensarnos de esta manera, poder discutir, poder reconocer que como estudiantes necesitamos incorporar estas discusiones, necesitamos cambiar nuestro plan de estudios, necesitamos encontrarnos y mirarnos de otra manera a la facultad también para poder habitar estos espacios de esa manera y querernos más y querer lo que vamos a hacer también. No sé, lo pienso también un poco esto del deseo y qué amor le ponemos a eso que estamos construyendo, así que capaz me raro lo que digo, no sé, pero bueno, lo pienso un poco de esa manera. Así que bueno, nada, un poco también esta es la intención de encontrarnos y el acompañarnos en todo sentido, y en nuestro transitar en la carrera creo que es más necesario que nunca, así que de vuelta la propuesta y también la invitación a que estos espacios van a seguir abiertos. Hay más, ahora también vamos a comentar, pero bueno, posta, muchísimas gracias por también quedarse y por la buena onda de venir, de participar, así que bueno, muchísimas gracias. Sí, coincido con lo que menciona Juli, incluso esta última rosca de intercambio que creo que Bruno también permitió que sea también entre nosotros, muy bueno. Y bueno, convocar, yo vengo acá más de chivo, porque estamos pensando esto, un ciclo de charlas para seguir discutiendo nuestra formación, no solo